Vamos a presentar el primer caso, el caso número 1, que es relativo a los problemas que pueden dar los aparatos automatizados. Ahora que son todos los aparatos estos los que están utilizándose en las pruebas de fuerza y que obviamente tienen algunos inconvenientes. Más allá de que apretar alguna que otra tecla y saber algún que otro, digamos, dominio de los software. Por esa razón nosotros estuvimos interesados, desde siempre, y publicamos un artículo que se llama Desventajas de los aparatos automatizados. Por si alguien lo quiere consultar, pues el artículo está ahí en la red. Sí, sino que dice el artículo, pues en síntesis dice lo siguiente, que los aparatos estos miden dos cosas. Primero, el aire que un sujeto moviliza en un minuto y la composición del aire que inspira y expira, que son la fracción inspirada de oxígeno y la fracción expirada de oxígeno. A partir de estos tres datos, de la ventilación, de las fracciones del aire, del oxígeno, del aire inspirado y expirado, el aparato calcula mediante un procedimiento que se encuentra, como pongo ahí, en una caja negra y que no aporta a las casas comerciales y que no sabes exactamente cómo miden, qué fórmulas meten, etcétera, etcétera. De manera que entonces hay que fiarse sí o sí de los valores que te da la Portansauer. Pues bien, puede haber errores y errores considerables que naturalmente pues, las casas comerciales omiten. ¿Cuál puede ser su contraargumento? Pues obviamente muy sencillo, que son errores mínimos y que no afectan a los valores dados de consumo de oxígeno. Y en efecto son valores, son errores mínimos, que duda cabe, pero ojo, cuando se está trabajando con trabajos, digamos, científicos, que entonces los errores ya mínimos pueden ser considerables. Bien, entonces esta prueba está sacada de un centro, que es el Centro de Medicina Deportiva de la Universidad Complutense, y siendo el responsable de las pruebas de esfuerzo el eminente doctor Chicharro, pues cayó en mis manos esta prueba y entonces vi cómo pues, se pueden comprobar estos errores. Se trata de un triatleta de subélite con un consumo de oxígeno, una ventilación, un volumen corriente y una frecuencia respiratoria que están ahí mostradas en la tabla y que los procedimientos de medición en aquel entonces se hacían para la ventilación con un neumotocógrafo, el oxígeno con una célula de circonio y con rayos infrarrojos el dióxido de carbono. Se hizo las calibraciones correspondientes de los volúmenes y concentración de los gases y los tiempos de retraso y fueron todos correctos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del caso? Pues detectar posibles problemas de linealidad de los aparatos de medición, cuestión que obviamente puede ocurrir. Entonces, la pregunta que se formula es, ¿con los datos aportados se puede saber si los datos son verosímiles o por el contrario, puede haber habido algún problema de medición? Pues en efecto, en primer lugar, se debería comparar los valores dados con los datos correspondientes a la población de triatletas. Como no se trata de un triatleta de élite, pues el valor dado puede parecer excesivo y la ventilación muy elevada. Un valor para un triatleta de subélite de 77 mililitros, casi rozando los 80, y una ventilación de 215 litros por minuto, pues es muy elevada. Ya eso solo ya te hace sospechar de que esos datos no son correctos. Entonces, ¿cuáles son las posibles fuentes de error? La primera, pues que no haya una respuesta lineal del espidómetro, es decir, del neumotocógrafo, y que el error, en efecto, se puede descartar un 5%. Entonces, eso representa que si el VO2 medido es de 4,4 litros minuto, el real fuera de 4,6. Es decir, un error del 5% encontraríamos una desviación del casi el 5% en el consumo de oxígeno. Que no haya linealidad en los analizadores, pero el espírometro mide de forma correcta. El error pues, sería de un 3%, de tal manera que el consumo de oxígeno medido sería de 3,46 y el real de 2,58.
Bien, la otra posibilidad es que dando, digamos, por sentado que ha calibrado bien, el aparato se desajuste durante la prueba. Bien, entonces, en efecto, si nosotros estimamos que el sujeto ha tenido ese consumo de oxígeno para esa ventilación, pues la fracción de eyección, la fracción expirada de oxígeno sería del 18,16%, unos valores fuera totalmente de la realidad, porque no, por lo tanto, es muy probable que haya existido un error en la aparato. Pero además, de forma muchísimo más sencilla, es ver cómo esos valores son sospechosos de errores. Primero, puede funcionar el aparato respiratorio con una persona que mueva un ciclo por segundo, puesto que la frecuencia respiratoria puede ser 22 respiraciones por minuto, movilizando entonces un volumen de corriente de 3,5 litros. Digo, ¿podría parecer verosímil? Sí, sí, podría parecer verosímil con una capacidad vital de 6 litros. Pero con una capacidad vital a lo mejor normal de 4,5 litros, de 5 litros, pues eso obviamente no parece verosímil. Que sea capaz de movilizar 3,5 litros a un ciclo por segundo, ¿vale? Para que le dé un total de 215,2 litros minuto. Eso por un lado. Ya piensas que, o puedes sospechar que ha habido algún error en la medición de los aparatos, puesto que el volumen corriente es una exageración, teniendo en cuenta que, por ejemplo, pues una persona, digamos, que mueve la máximo volumen corriente, el máximo esfuerzo, como mucho, puede ser alrededor del 25% de la máxima ventilación voluntaria, la ventilación máxima alcanzada. Y eso le daría un lugar a 269 litros por minuto. O sea que, en resumen, en conclusión, los valores dados son erróneos y se ha producido probablemente por una falta de linealidad del neumotacógrafo, que a medida que ha ido aumentando, digamos, la intensidad del esfuerzo, ya no ha tenido una respuesta lineal, es decir, que a mayor ventilación, mejor respuesta del aparato, aunque los informes de calibración hayan sido totalmente correctos. Por lo tanto, este es un caso que yo pongo muchas veces para que los lectores se den cuenta de que más allá de saber apretar unas teclas, saber, digamos, manejar los software complejos de los aparatos, que a partir de estos 4 o 5 datos te dan como fácilmente como 50 parámetros distintos, más allá de eso, pues hay que saber el fundamento sobre el que se basan estos aparatos. Y lo que es más difícil de detectar es que las casas comerciales te den, digamos, las ecuaciones a partir de las cuales calculan los consumos de oxígeno y la producción de CO2. Y eso es fundamental, porque, repito, puede estar dando, te pueden decir que es lineal perfectamente en reposo, pero no te pueden asegurar que es lineal a máximo esfuerzo. Y este es el ejemplo o el paradigma de una situación en la cual el sujeto, el aparato, calibró bien en reposo, pero luego en esfuerzo hizo verdaderos disparates. Verdaderos disparates, en efecto, que no es muy grande la variación, sí, pero depende del rigor. Y esto a lo mejor se trataba, no lo sé exactamente si este sujeto estaba incorporado a un trabajo científico. Pero si este sujeto estaba incorporado a un trabajo científico, pues es una auténtica chapuza. Es una auténtica chapuza meter a un sujeto, digamos, y probablemente a lo mejor este mala calibración, este desajuste, no era solo en esta prueba, en este individuo, sino en varios. Con lo cual, si resulta que tú has planteado un trabajo con un aparato que mide mal, pues obviamente el resultado es una castaña pilonca. Lo digo muchas veces para que la gente se vea exactamente cuál es el error. En casos sucesivos veremos casos más bonitos, casos más sencillos y más atractivos para la gente, pero este es un caso, repito, muy ilustrativo de la facilidad con que los aparatos automatizados dan valores que obviamente pueden ser erróneos.
Y claro, que en efecto hemos ganado en facilidad, pero estamos perdiendo en rigor, porque claro, al no saber cómo funcionan, al no saber cómo calculan y todo creértelo, pues puede darse el caso real de unos fallos considerables en la linealidad de los aparatos. Que te puede decir Mesa en arameo que la linealidad puede perderse. Y por último, decir que, ¿por qué? Porque la mayor parte de las casas comerciales diseñan sus aparatos no para medir a gente, a personas deportistas muy entrenados. No, señor. Todos los aparatos están diseñados fundamentalmente para medir a personas enfermas. Por lo tanto, su capacidad para movilizar el aire y para tener un consumo de oxígeno alto es muy pequeña. Y por tanto, a lo mejor, como la linealidad se pierde al final, digamos, a volúmenes y a ventilaciones muy grandes, pues da igual, porque nunca las van a alcanzar personas enfermas. Y entonces los aparatos están diseñados, repito, por segunda vez, fundamentalmente para personas enfermas, no para personas sanas y deportistas. ¿Que las venden también para personas deportistas? En efecto, pero la mayor venta de todas las casas comerciales se produce en los sitios, en los hospitales, etcétera, etcétera. Y en mucha menor medida, en muchísima menor medida, en centros deportivos. Por lo tanto, claro, al estar diseñados para, digamos, medir ventilaciones muy bajas, pues obviamente no fallan y tienen una precisión muy buena. Pero cuando tú te encuentras eso en personas muy entrenadas, ojo, ojo, entonces ahí ya sí pueden fallar. Entonces, lo que haré será para que la gente tenga, digamos, acceso a la información, lo suele ver a esta cara de pasmado en el vídeo, sino que lo colgaré en mi blog. Entonces colgaré digamos, los documentos en el blog mío que tengo, franciscojavier.calderón de WordPress, y así pues el que quiera puede descargarse lo que es digamos, el material, el documento, ¿no? Vale, pues muy bien, pues el próximo día ya hablaremos de otros casos más atractivos, casos ya reales, sacados de nuestro laboratorio, que tiene una dilatada experiencia en pruebas de esfuerzo, y otras pruebas que están sacadas de la literatura y que son fundamentalmente para personas enfermas.